Gracias Sepia, también soy matriculado del Sepia de 26 años atrás, 25, y muchas gracias a todos por acompañarnos en esta mañana o toda esta jornada para hablar de buenas prácticas orientadas al suelo. Y retomando un poco el hilo de la conversación, fuimos viendo que conservar el suelo es un problema de hoy, pero fue un problema de siempre. El doctor y el ingeniero Casas así lo presentó con un estudio muy pormenorizado sobre los factores de degradación que tenemos en Argentina, identificados en distintas condiciones para distintas regiones, pero en particular uno puede resaltar que se relacionan por la simplificación en las rotaciones de los cultivos, los cambios que hay en el uso del suelo, ese factor dinámico de equilibrio entre la urbanización y las demandas de producción, como aquellos de la adopción de las tecnologías de conservación, en su extremo llevado a la siembra directa, y también por los factores asociados a la disminución de la fertilidad. Y lo que también vemos en este relevamiento rápido de los factores de degradación de los suelos en nuestro país es que, dependiendo de la región donde estemos involucrados, donde estemos estudiándolo, el factor es de distinta preponderancia. Y cuando nos concentramos en los sectores de la región pampeana, donde estamos en agricultura, mayormente el cambio del uso del suelo, acompañado con el factor de disminución de fertilidad, son los dos factores relevantes que con mayor frecuencia se identifican con el avance de los procesos de degradación de los suelos. Antes de hablar de degradación de suelos y hablar de nutrición, creo que es importante recalcar que la erosión de suelos es la principal amenaza que está alrededor de cualquier sistema productivo o de cualquier ambiente, en la medida que hay una intervención, es decir, un cambio de la situación de equilibrio. Lo que vemos son factores de crecimiento en la superficie de suelos bajo procesos erosivos, pero para traer una noticia un poco más tranquilizadora a los que estamos en agricultura, esos procesos están orientados a ambientes que escapan a la región núcleo pampeana, donde los factores de degradación se concentran en factores mayormente relacionados con el balance de los nutrientes y la condición de producción de suelos. Sabemos que en las áreas agrícolas, lo que hemos visto en los últimos años, y cuando hablamos de últimos años estábamos hablando del sector de expansión de la agricultura, que bien mencionaba Ricardo en su presentación, hablaba desde la época del 90, cuando éramos responsables de los inicios de la agricultura y su expansión dentro de la región pampeana. Vemos que un crecimiento importante en la expansión de cultivos, áreas de superficies de cultivos que avanzan o se consolidan sobre suelos de menores aptitudes o con otros fines, con la incorporación de prácticas benéficas, prácticas adaptadas regionalmente para lograr mejores condiciones de producción, y entre las cuales encontramos el uso de fertilizantes, donde si bien durante varias etapas el uso de fertilizantes mostró acompañar el crecimiento de la producción, en los últimos años ese acople entre mejora en la producción y uso de fertilizantes se fue separando. Y esa separación nos lleva a los escenarios actuales, donde, también lo presentaba Pablo en sus resúmenes, nos muestra que dependiendo de los cultivos tenemos una variabilidad de adopción de la práctica de fertilización que puede estar desde el 90% de los cereales a niveles promedios del 50 o 60% en el caso de soja. Y acá nos vamos a ir avanzando hacia el estado actual y pensar principalmente en los factores que nos motivan a hablar de nutrición y después la serie de conversaciones que vamos a tener durante el día sobre las buenas prácticas asociadas al uso de fertilizantes. Principalmente saber y recalcar algo que ya vimos, que en nuestra región, en nuestro país, tanto nitrógeno como fósforo, y repitiendo lo que mostrara Pablo hace unos minutos, son los dos elementos que con mayor frecuencia han sido identificados como deficitarios en los balances aparentes agrícolas pampeanos principalmente. Pero hablar de nitrógeno y hablar de fósforo en realidad nos están mostrando dos indicadores de dos tipos de nutrientes con dinámicas completamente diferentes en el suelo, completamente diferentes en el sistema de producción, que reemplaza en su análisis
y se puede expandir hacia otros elementos. Entonces, cuando hablamos de nitrógeno, imaginamos aquellos nutrientes que están ciclados alrededor del factor materia orgánica, y mientras hablamos de fósforo, aquellos nutrientes que tienen una preponderancia en su ciclado a través de fracciones minerales. Esa situación nos dice, tenemos dos ejemplos que todos conocemos y todos manejamos, que son fósforo y nitrógeno, que están en una situación de mucho estudio y en condiciones deficitarias en su uso aparente, y cuando lo expandemos a otros nutrientes pueden surgir interrogantes, que es lo que voy a tratar de cubrir en mi presentación. A modo de síntesis, el escenario en el cual nos estamos transitando es la simplificación de los sistemas. La simplificación de los sistemas no solo desde el número de cultivos y del número y la reducción de la biodiversidad, uno de los grandes atentados que tenemos en lo que es la toma de decisiones de producción, en la pérdida de oportunidades a través de la expansión de especies, sino también a partir de la simplificación de los sistemas en la implementación de prácticas. La decisión de escasa presencia de muestreos de suelos para diagnóstico, las recomendaciones de fertilización promedio que superan barreras de que vamos a ver que posiblemente el doctor Flavio Gutiérrez Bowen va a explicar sobre ajuste de dosis y sus razones ajustadas a elementos de diagnóstico, están llevando a que simplificación y degradación hoy son dos factores que van de la mano, y lo que tenemos que ver el impacto sobre el estado actual de los suelos. El segundo escenario es, esa simplificación nos está llevando a una limitación en la producción de biomasa, coberturas, factores asociados a riesgo de erosión, y por otro lado, que no deja de ser un factor menor, la limitación en la producción de biomasa es en la limitación en el ciclado de la fracción orgánica de nutrientes, que tiene mucho que ver con muchos de los nutrientes que vemos en los balances negativos de nuestros suelos. Y por tercer factor que hemos visto como escenario actual es una expansión intensificada. Intensificada es un mayor uso de recursos en un mismo lugar y que nos generan algunos interrogantes en cuanto a su impacto, pero que en términos reales, en lo que hace a la nutrición, esa intensificación es aparente e incluso con insuficiente dotación, tanto en cantidad como en diversidad de nutrientes para compensar las extracciones de los sistemas productivos. Entonces, como les decía, el objetivo de esta breve presentación es unificar alguna información, tratando de describir el estado actual y las razones en las cuales hemos llegado a identificar limitantes nutricionales a la producción y tratar de discutir algunas herramientas o formas de mejora en las prácticas de nutrición. Rápidamente, lo comentaba Pablo, los desbalances en lo que hace a la nutrición aparente, y nos vamos a centrar principalmente en los cultivos agrícolas de mayor uso, trigo, maíz y girasol, han ido evolucionando en forma favorable, es decir, hubo un ajuste en la incorporación de las prácticas de fertilización, tanto por difusión y dosis, principalmente en lo que hace a los cultivos de cereales. Pero el principal cultivo que más área cubre en nuestras regiones agrícolas, cultivo de soja, todavía muestra situaciones negativas, aún a pesar de haber observado durante la evolución de los principios de la década del 90 hasta el presente, una evolución favorable en lo que son las tendencias de los balances. Pero estamos bastante lejanos de llegar a un equilibrio entre extracción y aportes de nutrientes. Cuando analizamos un poco más en detalle, y esto es el resultado de dos campañas de encuestas sobre 1.100 casos en el caso de soja, o alrededor de 700 en maíz y 600 en trigo, realizados por Fertilizar en las últimas dos campañas, lo que vemos es que las áreas fertilizadas dentro de la región pampeana muestran una gran dispersión, principalmente en lo que hace al uso de fertilizantes en general para los cultivos y en particular para el caso de soja. Podemos, dependiendo de la región, encontrar sectores o condiciones de producción donde se logra cubrir un 95% o incluso más por ciento del área con el uso de fertilizantes. Pero en el caso de soja también sabemos que hay regiones que no superan el 30% de aplicación, por lo que nos da un valor promedio de uso de la práctica de fertilización en
el cultivo más expandido en nuestra región agrícola, cercana al 55%, 57% del área. Y lo que llama más la atención es que fertilizar es una práctica que ha ido avanzando, se utiliza, pero esa utilización, además de ser variable, es insuficiente. Fíjense que las dosis de fertilización distan mucho en lo que hace a los fertilizantes fosfatados o nitrogenados de las cantidades equivalentes extraídas por los nutrientes. Es decir, ¿podemos decir que la fertilización es una práctica en los sistemas de producción? Sí, pero requiere un ajuste importante en entender su contribución y su ajuste, que es lo que vamos a discutir durante todo el resto del día, en lo que hace a su impacto en la producción. ¿Qué nos ha llevado a esta estrategia de fertilizaciones insuficientes o de máxima suficiencia buscando decisiones de extremado corto plazo? Estos son resultados de análisis de 6.100 casos en la región de la Pampa Arenosa desde fines de la década del 70 hasta mediados del 2010-2013, 2012 digo, y lo que vemos es una caída, una reducción en los niveles de fósforo extractable de los suelos que muestra diferentes momentos, en algún momento inicial de una mayor caída, que es la introducción de los sistemas mixtos sin aplicación de fertilizantes tanto en agricultura como en ganadería. Luego hay una intensificación de esa pérdida de fósforo o extracción por encima de los niveles originales, asociados a la intensificación agrícola, o sea, la incorporación de más cultivos, más capacidad de extracción y moderada o insuficiente reposición del nivel de fósforo, y luego un estancamiento o una situación de equilibrio al incorporarse en este grupo de estudio la práctica de fertilización dentro de las decisiones de manejo agrícola en rotación. Eso llevó a elaborar durante muchos años mapas de evolución de los niveles de fósforo extractable en la región pampeana para identificar sectores en los que vemos identificados como rojos, donde la producción de cualquier cultivo se vería limitado en su expresión máxima por falta de fósforo. Es decir, acá la fertilización es una herramienta indispensable, mandatoria, año por año para la producción, y sectores amarillos donde el diagnóstico de suelos nos está diciendo la producción puede estar limitada en la mayoría de los cultivos y en otros ocasionalmente, y sectores que todavía son verdes o sectores de suficiencia para la producción en equilibrio de los cultivos, y esa suficiencia vemos que esos sectores verdes se van restringiendo y reduciendo en expansión. ¿Cómo manejamos la fertilización? A partir de esta misma encuesta que realizamos en productores durante las últimas 2 campañas, lo que vimos es que el porcentaje, que es lo que se refleja en la imagen en este color borrabino, es que los niveles más altos de frecuencia de uso de fertilizantes se coinciden en gran medida con los sectores donde en promedio identificamos niveles limitantes a la producción. Es decir, hay coherencia donde la mayor cantidad de casos de fertilización coinciden con los sectores donde se espera que la fertilización aporte significativa y consistentemente a la producción. Eso es bueno, lo podemos incorporar también con la limitante en el análisis de suelo. Es decir, hay muchas oportunidades que en sectores asumidos como bien provistos requieren una mayor intensificación del muestreo de suelos para identificar la necesidad de fertilización y transformarse su lugar dudoso en un color amarillo, verde o rojo. Y en cuanto a la dosis de fertilización, lo que estamos mostrando en esta imagen en color rojo es niveles de rendimiento promedio de cada uno de las regiones según la percepción del productor consultado, y en las imágenes verdes la dosis de fertilización, es decir, no la frecuencia, sino aquel que fertiliza con cuántos kilos lo está realizando. Y fíjense que hay una tendencia aparente a que la fertilización, independientemente del porcentaje de uso, aquellos que lo aplican, busca dosis mayores en sectores de mayor producción y dosis menores en sectores de menor producción. Pero todos sabemos que la variabilidad espacial que tenemos de producción, la variabilidad estacional que tenemos de producción
Y ese criterio de ajustar dosis solo por la expectativa de rendimiento es uno de los factores fuertes que ha llevado a la reducción de niveles de fósforo aparente por producciones extraordinarias y reposiciones insuficientes. Esa combinación, creo que vamos a tener toda la jornada de hoy para discutirla más en detalle, en gran medida se resuelve por la utilización de una herramienta que está poco implementada, que es planificación y análisis de suelo, criterio profesional en la toma de decisiones de las buenas prácticas de nutrición. Cuando hablamos de otros nutrientes, el diagnóstico nos puede llevar a pensar cómo es el mapa, cuál es la condición de la materia orgánica en los suelos de la región agrícola argentina. Y acá lo que vemos es en un estudio hecho a principios del 2010, donde lo que vemos es la comparación en la condición de los suelos en la condición original o pristina, tomada de condiciones de no uso agrícola, y su condición actual a partir de la evaluación de suelos en agricultura bajo condiciones de agricultura permanente reciente. Y lo que vemos es que la condición de fertilidad asociada a materia orgánica decrece en toda la región pampeana, asociada a la incorporación de las prácticas agrícolas tradicionales, algo previsto, algo conocido, pero que lo que es importante es, eso nos muestra que el escenario de la oferta de nitrógeno, azufre y nutrientes vinculados a la materia orgánica tienden a estar limitados por ese insuficiente ciclado de materia orgánica. Algo interesante a rescatar es que la extracción de nutrientes no es solo fósforo y nitrógeno, hay extracción de otros nutrientes. Este es el mismo análisis de estado de situación original de toda la combinación de cationes, calcio, potasio y magnesio, y vemos que en todos los casos hay una reducción, principalmente potasio y calcio, si bien no necesariamente implique la necesidad de fertilización hoy en lo que hace a rendimientos, pero sí una llamada de atención que la agricultura y la producción extrae. Y la extracción significa cambio, y si significa cambio necesitamos monitoreo para seguirlo más de cerca. Cuando analizamos microelementos vinculados tanto a la materia orgánica como a la fracción mineral, tomo dos ejemplos, el zinc y el boro, el escenario es exactamente el mismo. La extracción genera cambios y esos cambios muestran un avance significativo de regiones con limitaciones moderadas a severas en la oferta de zinc y situaciones de menor oferta promedio de boro, dos micronutrientes que ya sabemos que tanto en soja como en maíz están limitando en algunas situaciones la producción de estos cultivos. A modo de comentarios finales, yo le quería dejar algunos mensajes, principalmente decirles que la incorporación de las actividades agropecuarias acá y en todo el mundo generan cambios, y ese cambio hoy en Argentina lo vemos por la reducción en los niveles de nutrientes, que esos niveles se pueden evaluar tanto a niveles de cambios en el fósforo extractable, en cationes, como en micronutrientes, pero lo que más me interesaba compartir con ustedes es, pensando en el corto y mediano plazo, cuáles son los puntos que nos han llevado y que tendríamos que concentrarnos en el establecimiento de buenas prácticas de manejo para atenuar este cambio y mantener sustentable el crecimiento de nuestro sector agrícola y los aportes en la producción. En el corto plazo hay que destacar que el escenario actual no es de no uso de la práctica, sino de subuso de las prácticas de nutrición. No es el desconocimiento del valor del análisis de suelo, sino la poca implementación eficiente de esa práctica y el extensivo manejo promedio por lote o por empresa de la toma de decisiones por encima de la incorporación de la planificación más sitio específico o al menos lote específico o ambiente específico. En el mediano plazo, aspectos a tener en cuenta es que el sostenimiento de la producción genera mejoras en la materia orgánica y en el ciclado de la materia orgánica y nutrientes asociados. Por lo tanto, las decisiones de mejoras productivas se ligan directamente con un crecimiento y no con una reducción en la oportunidad productiva de los sistemas. Que la incorporación de diversidad en la toma de decisiones de cultivos, tanto por regiones como a nivel general de la región pampeana,
generan el mejor aprovechamiento de la residualidad de los nutrientes. Es decir, pensar en el nutriente cultivo por cultivo es cobrarle demasiado un nutriente sin ver el impacto que tiene a nivel de una secuencia, de una rotación y el beneficio sinérgico, materia orgánica y cobertura de suelos. Y también que la incorporación de microorganismos en las decisiones de manejo de los cultivos muestran, y hay abundantes evidencias, que generan aportes directos o derivados que ayudan a la eficiencia del uso de los nutrientes y, por sobre todas las cosas, al sostenimiento de la producción en escenarios de riesgo, que son ambientes frágiles. Hoy, en la región pampeana, fragilidad desde el punto de vista de la nutrición. Con eso, muchísimas gracias y creo que tenemos un espacio de preguntas.